Bom, nós está a noite, nós está contento, nós por bini, junto que nada de nossa noite de oração. Estamos muy contentos que podemos reunirnos esta noche a nuestro culto de oración. Sim, primeiro que nós vai é parte de oração, me dá uma introdução cortico de que Antes se de, trata. antes de entrar la oración, el hermano va a hacer una introducción corta. Sim, sim. Bueno, el título, como el título de Noche de Oración, falta conta para Ave Mayanco ya domingo. El título de esta reunión cuenta para hoy, para mañana y para pasado mañana. Sí, está titulado Preparing for Sunrise, Jacob's Trouble, Our Trouble, The Noon of the Papacy is Midnight for the World. Het is hier. ¿Van a mirar, toch? Ok, el hermano lo dijo en inglés. Sí. A ver, que no lo puedo ver muy bien. Así, preparación para la subida de Jacob. Del sol, subida del Del sol, la subida del sol y la tribulación que Jacob pasó es nuestra tribulación. Y Roman, the noon of the papacy. El mediodía del papado es el medianoche para este mundo. Ok, amén. Sí, sí, ese es el título de vigilia aquí, noche de oración. Ese es el título de nuestra noche de oración, nuestra vigilia. Sí, você não está confia com Deus por meio de seu Espírito Santo. Porque confiamos que Dios a través de su Espíritu Santo Dat wij guia toere predicador in de mesma direção. Dios va a guiar a todos los predicadores a la misma dirección. E também nos oracionam eigenlijk inter e a noite. Y también nuestras oraciones durante toda la noche. Sí, pues a ideia tá para nós preparar para lo que está vindo arriba de nós. Porque la idea es para prepararnos por lo que va a acontecer con Sí, nosotros. correcto. Nós estudando o book de Conflicto de los Siglos. Estamos estudiando el libro del conflicto de los siglos. E nós estamos mirando com lo que passa no passado, também sucede também com nós, de mesma maneira. Estamos viendo lo que pasó en el pasado, va a suceder lo mismo con nosotros. Sim, talvez seja mesmo uma preparação necessária. Por eso es muy importante la preparación. Sim, dus essa é a noite aqui, não é simplesmente diz para botar noite de oração, 3 noites de oração. Por eso esta noche no es simplemente poner una noche de oración, Pero tem duro. pero tiene una motivación. E a motivação está para preparar pueblo bom preparado para o Senhor. Y la motivación es para preparar un pueblo bien preparado. Ok, vamos de Lucas 1:17, nos lema, nos texto de memoria, Lucas 1:17. Vamos a ir a Lucas 17. 1:17. Perdón, 1:17. Sí, esta bisa, esta es un vai delante de je, den espíritu y poder de Elías, para restaurar corazón de tata na ayuna, y el desobedecido na actitud de gusto na, pasina e forma un pueblo bom preparado para Señor. Y dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ok, so espíritu de Elías, espíritu y poder de Elías, porque el espíritu de Elías, sí, nós temos de espírito aí. necesitamos de ese espíritu. Então, nós vai estar Elias não tem tempo. Porque nosotros vamos a ser o ser los Elías de ese tiempo. Sí, deve ser mais dia noite aqui com meta não específico é necessário.
Por eso, más de estas noches como esta, específicos necesitamos. Ok. Bueno, dus pensei no stay out, no simplemente pase algo. Por eso estamos esta noche, no simplemente para hacer algo. Correcto. Ok, dus aqui, lo que nós vai citar, nós vai preparar, nós vai trainer em câmara na de oração. Así que en este momento nos vamos a preparar, vamos a ser separados, vamos a entrar en algunos cuartos de oraciones. Correcto. Então, ideia nós vai ter, me vai poner em pantalla. Entonces, aquí podemos ver en la pantalla. Sim, então nós vai mirar a oração que eigenlijk nós temos nós vai enfocar em você. Vamos a ver la lista de oración en la cual nos vamos a enfocar. Sim, sim. Então, mirar em pantalla. Como vemos en la pantalla, Sì, entonces, ora come vai parte del gruppo, non? E sa che te punto non conosce vai resa. cuando, Specificamente rivaggio? cuando vayamos a dividir los grupos, estos son los puntos en la cual queremos enfocarnos, que es oración para necesidad, Sì, oración para el Espíritu Santo, oración para hogar y familia, oración para la consagración y oración para un alma que queremos ver un alma entregada y oración para la victoria sobre el pecado. corretto. Ok, juist. Dus, nós vai no momento na aqui, e te vai parte del gruppo, non? Então, nós vai de oração. Así que en este momento nos vamos a retirar para entrar en los diferentes grupos de oración. El hermano Steven va a Sì, compartir esto. sì, 10 minuti. Tenemos 10 minutos de oración. Sì, legami vai. Mm. Ah, sí, sí. No, 10 minutos en total está. Ok, no Ah, 10 minutos para cada oración. En ah, total, 10 10 minutos, minutos. pero 10 minutos en total para todas las peticiones. Sí. Ok, después de 10 minutos, cámara esta cera. Y después de 10 minutos, entonces se cierra la sesión y regresamos otra vez aquí. Yes. Ok. Entonces, sí, no está ahí en parte de oración. ¿Bon? Bueno, vamos a entrar entonces a la parte de oración. Vamos a esperar. Sí. Ok, no estamos luego. Mi cubo. Carlos. Sí, cubo gebruiken. Dus daar kunnen we gebruiken. Ah, wat doe? Ja, dat eerder. In 10 minutos. Está. Bueno, con eso. Bo. Oké, Sana de rest, dus bij Ami, dus bij Minosatie, gebruiker of kalato. Zie. Nuestra reza no está en los cielos, en el buen nombre sea santificado, ahorita por la eternidad. Te pedimos, sabiendo delante, Señor, humildemente, Tata, nos te rogamos, perdonarnos falta, no, Señor, que nos por cometer, de pensamiento, de palabras, de acción. Limpianos, lavanos, Señor, permitir que nos oraciones, así, Señor, por llegar a tu trono de gracia, y no por word escuchar, Tata, y contestar, según tu santo y divina voluntad, Señor. Voy a mirar en lista de oración, Señor, que tiene, Tata, nos tiene deseo, ¿no? Para nos por mira, nos familia, ¿no? Para nos por bien, de camino, ¿no, Señor? Permitir, Tata, que el Espíritu Santo por tocar en el corazón, Señor, de manera sumamente especial. Y así, ¿no, Señor, que no por abrir en el corazón, na boa palavra, Tata,
y que no por acepte de no corazón, Señor, y que no por bien, cana de boca minda, Señor. Tata nos que pedir para jogar, tata también. O sabe com eu garanta o atacar, Senhor, do inimigo, passou, eta odia matrimônio, Senhor. Eta odia tudo lo que vou criar e tudo lo que vou instituir, Senhor. Esse nos está rogado, manda bo ángel, na santo, Senhor, poderoso. Na tur eu gana, Senhor, incluyendo sundi mim também, Senhor, para proteger esse não também, Senhor. Di tur e angel na malu, Senhor, que vim atacar, Senhor, que vim pone discordia, que vim pone enemistad. E assim, Senhor, que é matrimônio está disfuncional, Senhor, pero nos que rogava e nos confia, que a vos, Senhor, lo manda bo angel na Senhor, para bo proteção, porta na cada hogar, Senhor, e assim que nos porta triunfante, Senhor, e nos por brinca contra inimigo, pois nos saco, nos luta, não está contra carne e sangue, pero está contra o espírito na malo, Senhor. Ajuda-nos, Tata, para nos merecer, e para assim, Senhor, nos pode discernir, e vai na rodia, pedido exclamado, Senhor, para boa mudança, assim nos pode em vitória, arriba que Tata. Senhor, nos que pedido também, para nos, para pessoas que estão enfermas, Senhor, também, e para o derramamento também, Senhor, do Espírito Santo, Senhor. Nós sabe que nós temos de religião, Senhor, para preparar nosso coração, Senhor, e permitir que nós podamos turcos, que as trocamos, Senhor, de banda, assim na Tata Santo, que nós liberdade por abrir nosso coração, para por bem, Senhor, e mora dentro de Tata. E assim na Tata Tesu, que dirigir cada de nossa vida, não, Senhor. E não importa, nossa vida não importa glorificar o nome, Tata. Tata queda conosco, Senhor, e durante o dia de vigília também, Senhor. Dota cada predicador, Senhor, com a palavra. Assim, Senhor, que tudo lo que o oro trece a noite, Senhor, por vir diretamente de vós, Senhor, e nada de nós, Tata. Queda com cada de nós, nos te pedir agradecer. Não passou de nada bom de nós, Senhor, pero para o mérito não de Cristo Jesus. Amém. Se seguiresa, data di amore, ave noci, nostro bimbo di lantio, tata, pa uni, Senhor, cu Sandra, den oração, que peticionam aqui, tata, se tem uma persona aqui, ave, junto conosco, tem necessidade, não, tata, seja algo emocional, seja algo de na saúde, seja algo, Senhor, qualquer coisa que de nós humanos pode sentar com o Senhor, ave conhecemos cada nós pedimos, Senhor, para a obra de vida de humano aqui no Senhor. A você necessidade, você, Senhor, e luta de cada de nós. Cada de amor, parte de esse também. Maneira vou dizer a palavra que a mais que disposto na dona nós do Espírito Santo, que nós mesmos te desejamos. Percebe, tata, nós também que nós temos necessidade do Espírito Santo de turcos, de nossa forma de estudar a palavra, de hora que nós escuta, para nós poder descobrir a verdade, para nós poder compacana de meu caminho, qual caminho correto, que copasse, tu recém te trair do Espírito Santo e poder para viver a vida cristã, e hecho para nós poder vencer tentação não, e picar conhecido em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, através do amor, para dotar-nos com o Espírito Santo. E nós também arrependimento, convertimento, Senhor. Nós sabe que nós temos uma entrega total nabo, pero Tata Santo, vou viver nós não assim ainda, ou assim parcialmente, pero nós que assim completamente, Senhor. Só nós sabe que tempo não está mais. Simplesmente você aguantando de viento não, te ora que cabe obra de sellamento, ante ora e Senhor você bini, pero promete que sei, tu me te pedi para não para mim só, para me casar, para me ju, para tu e humano aqui dentro também, porta preparada, menos outro humano, que te beise de campanha aqui, papo com sua família, cultura humana que te sostene, por bendicionar também, Senhor, de obra que está sendo na nossa casa.
Y también, Señor, que el mensaje que podría ser por toca corazón. Desea votar con nuestro papu su casa, panam por seguir perseverar, Señor. A pesar, Señor, que timbe é lucha de duro, que quizás timbe wat verwacht, mas gente, pero timbe te tiki, pero é tiki Señor, a vos sabe de tres na vopia. Decir, grandemente, Señor, pidió una bendición para un man aquí y su casa y su familia. Y así también, Señor, nos sigue pidiendo para tu repetición que tiene revelista aquí, Padre Santo, para por obra de una gran manera, Señor. Íbanos para una relación cercana con vos, para nos en verdad en 3 días aquí de oración, pues nos por jala más y más cerca de vos. Bendición tu predicador que tiene tema, que tu tema nan por ser de luz nan de nos vida nan, así que nos por obedecer. Danos petición tata en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siguiente, hermano. Tata Celestial, ave, Sí. Hermano, caído. Tata, bueno, gay. ¿Qué pasa? Aquí un canal de grupo. Mira qué grupo. What you me pensaba que era una no join el grupo, ¿verdad? Cara de grupo. Ay, no te nada. Pero bueno, mira que también tengo personal de grupo. No, grupo. Grupo. De nada, cabe de cabe todo. Bueno, de que nos tour de back, ¿no? Creo que ya estamos todos de regreso. Sí, yo creo, sí, de quiero, sí. En eso sí hay que. Yes. Ok, sí, nos está contento, nos por bien aquí ahora ahí. Después de oración. Estamos muy contentos que pudimos tener la sección de oración. Ok, nos va a ir en oración general aquí. Nos va a ir preparar para dentro de el tema. Vamos a entrar ahora en una oración en general para así poder entrar en el tema. Ok, nos interesa. Vamos a orar. Padre Santo, nos agradecemos, Señor, que abot un buen Dios. Padre Santo, te agradecemos que tú eres un buen Dios.
que escucha oraciones. que escucha las oraciones. Oraciones de cada un día cambian que estaba de reza. Oraciones de cada cuarto que estaban orando, Confiando, Señor, que Abba te escucha. confiando que, Señor, tú escuchas. Y Señor, que te honra, verdad, y peticionan así de una forma sincera. Y Padre, tú honras las oraciones sinceras. Amén, amén. Señora, vos que nos estés preparado para dentro en el tema, Taku amigo Sandra, Señor, ahora que vamos a entrar en el tema, te pedimos por el hermano Steven y la hermana Sandra, va por guíanos a través de vuestro Santo Espíritu. que los pueda guiar a través de tu Santo Espíritu. Y también nos pidió para otro hermano que está en la camina, que tengo subi, Y también te pedimos por los otros hermanos que aún están en camino, que tienen aún que subir, para también vos participar de la bendición aquí. que ellos también puedan participar de estas bendiciones. Amén y amén. Amén. Ok, prometo que nos dentro en el tema, Antes de entrar en el tema, nos te mira arriba pantalla, nos tiene predicador de tres días aquí. vemos sobre la pantalla los oradores de los siguientes 3 días en la cual vamos a estar. Sí, na banda derecha que dan, Robes. lo ves, nos tiene Pastor Núñez, A la mano izquierda de nosotros tenemos al pastor Núñez. sí, este ya domingo con nos, Él va a estar este domingo presente con nosotros. ahorita a mí con Alan, Dr. Alan, Esta noche va a ser el hermano Steven y con Sandra, con Alan. sí, el hermano Steven con la hermana Sandra y el otro hermano Alan. Sí, obviamente você conhecer essa papi también opina rede de venir, Muchos de ustedes lo conocen porque él habla mucho a través de Red de Venir. sí, y nos tiene en su banda Noé Aguilar, Tenemos al lado de él al hermano Noé Aguilar, también de Reta de Venir, también es de la Red de Avenir Bolivia. de Bolivia. Y nos tiene nuestro hermano Isaac Emanuel, que usted ya sabe con nosotros. Tenemos al hermano Isaac Emanuel que va a estar este sábado presente. Y Noé también, sí, Noé también debe estar sábado con nosotros, O sea que el hermano Noé y el hermano Isaac van a estar los dos a través del Zoom este sábado. junto también con Alan. También con el hermano Alan. O sea, los Sí, tres van a estar. sábado, sí, ya sabrá. Ujú. Y ya domingo Y el domingo nos tiene Dr. Alan, Pastor Núñez y también Brother Dever Couture. vamos a tener al doctor Alan, al pastor Núñez y al hermano, el pastor Dever de la Couture. India. Yes, sí, de India. O sea, nos tiene rumanos de varios países. Así que tenemos hermanos de diferentes países. Sí, Pastor Núñez de Kansas, El Estados pastor, Unidos. sí, el pastor Núñez de Kansas, de los Estados Unidos. No sé de Holanda, Kinan. Y el hermano Steve es de Holanda. Alan de Honduras. El hermano Alan es de Honduras. Noé de Bolivia. El hermano Noé de Bolivia. Isaac Emanuel de República Dominicana. El hermano Isaac de la República Dominicana. Sí, que de viva, Yanan, sí. O sea que él vive allá, el hermano. Anto, Batin Dever Couture de India. Vive en la Tenemos India. al hermano Dever Kuchur, que es de la India. Ajá. Ok, así nos está conecta a varios países con otro. Así conectamos con diferentes países. Todos nos rumanan. Todos son nuestros hermanos. Amén. Así da, nos una familia grande. Así que somos una familia grande. Ok, gracias a Dios. ¿De verdad? Ujú. Ok, dus nós também dentro, era aí, den o tema de hoje. Así que vamos a entrar de lleno al tema de esta noche. Ok, Kiko, o tema de hoje tá? ¿Qué es el tema de esta noche? O tema tá e de Espírito Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Não, Espírito Santo é GPS.
Guarda. Espíritu ¿Cómo Santo, por el repetir? GPS, el Espíritu Santo, el GPS. Sí, Ah, sí, que el Espíritu Santo es el GPS. sí. God's position system. Esto, la posición, ya, Dios, posición, sistema. Tendría que traducirlo así al español. Sí. Ok, Posición sistema. sí. O sea, la vamos a poner así aquí. Van conmigo en Juan 4, versículo 6. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ir a Juan, Sí. capítulo Um, 4, 14, versículo 6. versículo 6. Yes. Nós vai começar aí, não? Vamos a empezar ahí. E nós vai, sim, nós com o versículo 5 e também 6. Sim. Vamos a coger los versículos 5 y 6. Ok, o que te avisa? Pois eu sei. ¿Qué dice? Obviamente. Sim. Obviamente. Sim, hermana de vez se dá em espanhol, ¿no? Ok, nós dizendo movimento. Sim. Nós turpo com ele, Juan 4, versículo 5 e 6. Divisa Tomás ABC, Senhor, nos hunda botabai, conos por sa e caminda. Jesús ABC, amita e caminda, y es verdad y es vida. Ni un gente no está bien cerca e tata, sino pa medio de mí. Ok, tremendo. Que Mandy? Quiere Ah, decir, sí. Sí. Entonces, Tomás apundra cuate caminda, Tomás preguntó, ¿cuál es el camino? con nos por sa e caminda. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? Yes. Que mendi a vendia, mesmo coco nós está usando GPS, Así como hoy en día que usamos el GPS, assim nós está indo a lugar dentro, para nós por vaina de, así como nosotros ponemos un lugar para poder llegar a ese lugar, sim, dus adres, ponemos, por ejemplo, una dirección, buscamos la sim. dirección. Ante GPS su trabalha para riba-nos net na e lugar correto. Entonces la GPS, el trabajo de la GPS es para llevarnos precisamente a esa dirección, Correto, sem falha. sin fallar. Ok, vamos a Juan 4, versículo 1, Vamos, 4. vamos a ver entonces Juan 14, los versículos 1 al 4. Divisa, no laga vuestro corazón vira intranquilo, quiere en Dios, quiere también de mí. Den casti mi tata, tin hopi lugar de viva. Si no tabata asina, no me avisa voso. Pa sobra mi tabai, pa preparar un lugar pa voso. Y ora mi vai y prepara un lugar pa voso, lo mi bin a trove y recibí voso cerca mí. Pa caminda a mitad, voso también porta. 4 de vista y voso sa unda mi tabai. Y e caminda voso sa. Ok. Assim está com Jesus avisa aqui, te vai, que te vai preparar um lugar, Así que el Señor Jesús dijo que Él se iba a ir y iba a preparar un lugar. para Tomás não sana te vai. Pero Tomás no sabía a dónde iba a ir Él. Yes, lugar tá. ¿Dónde está el lugar? Dus eu reita, nós temos que ver ave, qual é o lugar aqui ave que Deus está referindo a je. Así que hoy en día nosotros tenemos que ver cuál es el lugar al cual Dios se refiere. Você pergunta, tá, não se quer que Deus tenha que tomar tanto tempo assim para trazer um caso? Entonces la pregunta ¿es que el Señor tiene que tomar tanto tiempo para edificar casas o edificar un lugar para nosotros? Pues gente mês, quizás 6 lunas mês, não atraem ter um caso. Porque una persona dentro de 6 meses ya hicieron una casa. Deus com a papia e coisa vem existência, tem que durar tanto assim, né? Un Dios que habló, que vino todo a la existencia, ¿tiene que durar tanto con esto? Ok, vamos acta de como, vamos acta Kiko e costa. No, Qual é o bueno, lugar que Deus vamos, preparar? vamos a ver cuál es el lugar que Dios está preparando para nosotros. Ok, Salmo 77, versículo 3.
Salmo 77, los versículos 3. Ver. Vamos aqui que divisa. Salmo 77, el versículo 3. Yes. Dice, ora mi corda, riba Dios, mi X3. nada tres está, ¿verdad? Boca minda, oh Dios está santo, cual Dios está grande, manera nos Dios. Ya. Okay, Perdón, hermanita, para la hermanita de Salvador. Esto es Salmo 77, versículo 13. 13, Sí. 13. Yes. Sí, 13. Sí. Ok. So, ito bisa yora caminda gracias. vos. Sí, caminda vos usa. Ok. Entonces, él está diciendo, el camino lo saben ustedes. Sí, pero avo cuate caminda Entonces, ahora, ¿cuál es el camino? y ito bisa vos caminda ta ding es santuario. Y él dice, tu camino es en el santuario. O sea que Dios está mostrándonos el plan de salvación, cómo llega a que tata. Así que aquí Dios nos está mostrando el plan de salvación, cómo llegar hacia el Padre. Ok, pues di con carabón, esposo, cual de Jesús, Acuérdense muy bien que el esposo, ¿cuál es el Señor Jesús? que presentarnos delante de su tata. Él quiere presentarnos ante el Padre, Pero para presentarnos y no por presentarnos con cuta. pero para Él poder presentarnos, Él no puede presentar así nomás. Ok, vamos a con que presentarnos. Vamos a ver cómo quiere Él presentarnos al Padre. Ok, vamos a ir un rato en 2 Pedro capítulo 3. Vamos en 2 de Pedro, capítulo 3. Ok, entonces nós te veo aquí ahora ahí. Entonces, Sí, nós te veo aquí ahora con que presentarnos. así ahí vamos a ver cómo el Señor Jesús nos quiere presentar ante el Padre. Ok, Di déjame dos, decir. Sí, 2 Pedro, pero sí, versículo 14. El versículo 14. 12 horas. Sí, 2 Pedro 2. 4. No, sorry, me aviso bien. 2 Pedro 3, 4. Segunda de Pedro 3, Sí, versículo 14. correcto, sí. Devisa P6 timanan como kuboso ta espera e cosna aquí, sea diligente para ejaña boso de en paz, sin mancha y sin culpa. Amén. Amén. Y que presentarnos con, Sin mancha, sin ¿Cómo quiere Él presentarnos a nosotros? sin mancha y sin culpa. Y sin Sin nada mancha, parecido. sin mancha y sin culpa, sin irreprensibles. Yes. Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 27. versículo 27. Of mij is dat 26, 27. Efesios 5, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 5, los versículos 26 y 27. Yes. Devisa para es santifique después de a purifique para medio de el lavamento de agua o e palabra. 27 para presentar na su mes e iglesia dentur su gloria, sin mancha, ni ploy, ni nada parecido, mas para porta santo y sin culpa. Amén. Ok. Amén. Pues, ahora es anda te commandi, ahora nos va a que texto aquí. Nos Cuando dice, vemos sí, este texto bíblico, como te mira el texto aquí? De qué forma que nos meses está avento. ¿cómo Dios vemos que este, hace de nos. cómo vemos este texto bíblico en la forma que el Señor quiere hacer con nosotros? Dice que Dios que santificanos y que purificanos es para medio de el lavamento de agua. En su Él palabra, que es hacernos santo y purificarnos. quiere santificarnos, purificarnos a través del lavamiento del agua con la palabra. Él quiere hacernos santos. Ujú. Sí. Entonces nos dice by un auto 2 Pedro 3, pero Jesús
Vamos de vuelta a 2 de Pedro 3:11. Sim. E nós também o axo, agora bom, e caminha até dentro do santuário. Porque acordémonos, vemos que el camino está en el santuario. Correto. De Senhor, e dentro do santuário tem algo que Deus quer fazer com cada um de nós. Pues en el santuario hay algo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Nós tinha? E é de visa. Como cultura e coisa aqui, lo wordo destruir, de é maneira aqui, que sorte de gente vos mesterta de conduta santo e devoto. Juist. Amém. Que mandi nós necessitamos de conduta aqui, santo e devoto. Entonces nosotros tenemos que tener esta conducta que es de santidad y ser piadosos. Ok. De Senhor, sabendo isso aqui, Deus que passa-nos door de experiência de santuário. Entonces, teniendo conocimiento de esto, Dios quiere pasarnos a través de esa experiencia del santuario. Ok. O que dice en Salmo 20, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice Salmo 22. Yes. Wat onder nos dansen de wij bini, pa e por paso nos, onder nos dansen de wij bini. Vamos a ver de dónde va a venir la ayuda para así él ayudarnos a pasar. Salmos 22. Versículo 2, sí. Yes. De visa, ku é mandado mudança for de santuário e sostenevo for de Sion. Ok. Que nos mira, ellos danza también for de una. Así que vemos de dónde viene la ayuda entonces. Digo santuário. Por de santuario. Desde el santuario. Correcto. Dus ave nos mentenamos se bij worden dirigir na onda. Dentro del santuario. Entonces, ¿a dónde tienen que ser dirigidos nuestras mentes? Al santuario. Ok, eso agora bom, é devem buscar uma igreja sem mancha, sem ploi, sem nada parecido. Porque acuérdense que él viene a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin nada parecido a eso. Yes, tremendo. Agora, pergunta, sabe se você tem algo de añadir? Sim. Ok. Dus agora, meu irmão estima, como nós possamos onde Jesus está? Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos saber dónde está el Señor Jesús? Ok, so su caminho de santuário, pero na onda. Sabemos que el camino del Señor Jesús está en el santuario, pero ¿dónde? Ok, agora, sabendo isso aqui, o Hebreu na 9. Pero sabiendo ahora esto, vamos a Hebreos capítulo 9. Yes, Hebreu 9 também mostra-nos algo também muito importante. Hebreos nos va a mostrar algo muy importante. Ok, pues o que te avisa en el versículo 2. Porque veamos a ver qué nos dice en el versículo 2. So, Pablo também descrever como el santuario está. Porque Pablo va a describir cómo es el santuario. Ok, la vamos a hacer ahora ahí. Teco versículo teco 7. Hebreos capítulo Dos. 9, los Sí. versículos 2 al 7. Yes. Visa, sobre tem tabernáculo preparado. E parte promé, den qual tem candela e mesa e pão de presença. Essa que está ordo chamar é lugar santo. E tras de dos relo tem tabernáculo, o está ordo chamar é santíssimo. Qual tem altar de essência, trajado de ouro e arca de aliança. Cobri com ouro na turbanda, den qual tem butiche de ouro que emana aden. E Aaron subara com a floria e tablanan de aliança. E riba je tem querubim de glória, o tabata sombra e propiciatório. Pa awor nos no por papia di ekosnan aqui den detalhe. Sorry, itu bisa ma awor
nos no por papia di ekos nan aki den detalle. Awor ora ku ekos nan aki awor du prepara asina e sacerdote nan continuamente tadrenta den e parti prome di e tabernacle, cumpliendo cu e adoración divino. Siete, ma den e di dos solamente es sumo sacerdote tadrenta un viaja pa aña, no sin sangre, cual eta ofrece pa su mes y pa epicanan di e pueblo kunan acomete den ignorancia. Ok, significa Espírito Santo tá dona de compreender isso aqui. O caminho para o lugar santo não aguarda abrir ainda, mientras que o tabernáculo de para forte ainda. Esse aqui é um símbolo para o tempo atual, em qual tanto regalo como sacrifício da hora ofereci, qual não porá ser é adorador perfeito de sua consciência, como que não entendia-se solamente que comida, bebida e vários lavamentos, regras para a curva, imponem o tempo de reformação. Ok. Então, nossa letra foi versículo 2 de 10 de Hebreo 9. El hermano acaba de leer los 8, 9 y 10, o sea que leemos desde el 2 hasta el 10. Sim. Então, nós mira Kiko tem cortico explicar Kiko turting tem em santuário. En corto explicado aquí, vemos todo lo que hay en el santuario. Ok. Então, aceita Deus su plan de salvação. Ese es el plan de salvación de Dios, Yes, de uma forma de símbolo en una forma simbólica, para assim nós compreender como é também salva-nos. para así hacernos entender cómo Él nos va a salvar. Ok, hermano, vai da bisa. É correta compreensão de santuário. La hermana G de White dice la correcta forma del santuario Sim. Tá é fundamento de nossa fé. es el fundamento de nuestra fe. Ok. So, não pode compreender salvação sem compreender santuário. No puedes comprender o entender la salvación sin antes entender o comprender el santuario. Você diz com cada de nós volante botar em lugar específico. ¿Por qué? Porque cada mueble del santuario está puesto en cada lugar específico. E cada de nós tem unificação. Y cada uno tiene su significado E nada poner de uma sequência. y están puestos en una secuencia. Maneira você mira de pantalla com nós passa na primeiro lugar na altar de holocausto, altar de sacrifício. Aquí, como vemos en la pantalla, entramos viendo primero esto, Sí. el altar de sacrificio. Ok. Depois nós sigue para o lavamano. Después seguimos a la segunda parte, donde se lavan las manos E la pierna também. y los pies. Lavacro. El Sí, lavado, sí. Sí. el lavado. Depois, esse te cura. Depois nós entra para dentro de lugar santo. Después, esa era la parte primera, ahora vamos a entrar a la otra parte que es el lugar santo. Nós mira na nos man links aqui nan candelario A la mano izquierda vemos el candelario e man rex. Nós mira mesa de pan y a la mano derecha vemos el pan, e nós la mesa con el dilante, pan. sim, e dilante nós mira altar de ciencia Y al frente vemos el altar de la incencia. e depois nós mira den el lugar santíssimo. Después vemos en el lugar santísimo. Gami wax, sim, gami wax te iba no sinala saca nos weg agora. Espera um ratico. Saca nos weg por favor. Ok. Ok, agora espera um ratico, sim. Ok. Ok, ahora nos entra el lugar santísimo. Vamos a entrar al lugar santísimo, Caminamos en el arca de alianza. donde encontramos el arca de la alianza. Y dentro tiene tres cosas. Dentro de ella tenemos tres cosas. El 10 mandamientos,
los 10 mandamientos, e vara di Aaron, la vara de Aarón o a Floria, que echó flores e e pote di maná. y la vasija con el maná. Ok, so hopi cose, non si può vedere hopi cose, Así que hablamos de muchas cosas però turta parte di nostra salvazione. y todo esto es parte de nuestra salvación. Ok, so a voi e preguntata, un Gesù sta a voi qui? Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde está en este momento el Señor Jesús? Come può prueba biblicamente un Gesù sta a voi? ¿Cómo podemos probar bíblicamente dónde está el Señor Jesús? Pues nós temos que seguir o GPS. Tenemos que seguir el GPS. Onde está mandando-nos? ¿Dónde nos manda? Ok, em primeiro lugar, Revelación 4:4. Esto, en primer lugar, vamos a buscar esto, Apocalipsis 14:14. No, 14:4. 14:4, perdón. Ok, Kiko está dizendo-nos. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:4? Ok, Dice, esakinan ta esnan kuno awordo contamina como o sobranan atene na mes virgen. Esakinan ta esnan kuta sigi elamchi unda ku ebai. Esakinan awordo cumpra por di entre gente como e prome fruta nan pa Dios y pa elamchi. ok. So, el esnan que te sigue el amchi una cuebai, Kiko nantin, versículo 1. Los que siguen al Cordero donde quiera que vaya, ¿qué tienen en primer lugar? Versículo 1. Sí. Y mi awak, versículo 1, hermana, del capítulo 14. Dice, y mi awak y ata el amchi tabata para ribacero Sion. Y junto con él, 144,000, utaba tin su nombre y el nombre de su tata escribí nanan frenta. Ok. Amén. Que me euro es 544.000 que te referí a Entonces, los 144,000 a que se refiere ta esnan que tiene carácter de Cristo. son los que tienen el carácter de Cristo. Ante esnan que tiene carácter de Cristo, Y los que tienen el carácter de Cristo esnan que te sigue el amchi una cuebai. son los que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Pasoma door di kunanda contempla el amchi, Porque cuando ellos contemplan al Cordero, nanda wardo transformado en el carácter de el amchi. son entonces transformados en el carácter del Cordero. So door kunanda que dawa constantemente una el amchi ta. Kiko está haciendo a nuestro favor. Porque como están constantemente viendo dónde está el Cordero, porque como Él está trabajando, haciendo todo en favor de nosotros. Ta pesena sana uneta. Por eso ellos saben dónde está. Ok, so si nos no está contemplando el amchi, Porque si no estamos contemplando al Cordero, ta pasoma nos no sa uneta. Nos no tintino rivaje. es porque no sabemos dónde está, no estamos pendientes. Sí, una eta, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está Él? ¿Qué está haciendo? Ok, so es 144.000 Entonces los 144,000 por guardo sea pueden ser sellados. de bico nanga contemplando sa una elam chitana pendiente de je. Porque ellos estaban contemplando, ellos saben dónde está el Cordero, ellos estaban pendientes del Cordero. Por pesenan es sello final aquí. Entonces ellos reciben el sello final. Si nos no está contemplando elam chi ave, nos no puede vir a parte de 144.000. Si nosotros hoy en día no estamos contemplando al Cordero, no podemos tomar o ser parte de los 144,000. Ok, dus si un ende ave no sa un elam chita, Si hay alguien hoy que no sabe dónde está el Cordero, la pasó no está contemplando elam chi. es porque no está contemplando al Cordero. Ok, pero soy Jesús avisa algo en Revelación 7,
versículo 1 teco 3. Y por esa razón dijo el Señor Jesús en Apocalipsis 7, 1 al 3. Que la avisa. ¿Qué dijo él? Den su amor. ¿Qué Dios que hace? ¿Qué quiere hacer Dios en su gran amor? Visa, después de esa que mira, cuatro ángulos para na e cuatro esquina nan de terra, aguantando e cuatro viento nan de terra, pa viento no supla ni riba terra, ni riba la man, ni riba ningún palo. Y mi mira un otro ángulo ta subi, for di caminda solo ta sali, y estaba tin e sello de Dios vivo, y a grita na voz alto na e cuatro ángulos nan. Na kende nan awardu permiti pa hasi daño na etera y na elaman. Bisando, no hasi daño na etera ni na elaman ni na epalunan. Te ora kunoskaba, diseya es servidonan di nos Dios nanan frenta. Y mi atende e cantidad di esnanku awardu seya. 144,000 seya por di tur e tribunan di eyunan di Israel. Ok. Entonces, ¿qué Dios está haciendo aquí, Sandro? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este momento el Señor? Está sellando su yuno. Ok. Pero, Está sellando a sus hijos. pero para ir guinan, es 5 viento nan. Pero para llegar hacia allá tiene que ¿cómo se dice? Detener los vientos. Sí, para darnos un espacio para direccionar relación para con él. Para darnos un espacio para ¿cómo dice esto? Arreglar nuestra situación, nuestra relación con Él. Entonces, es saconos no alleguenos, no está contemplando el amchi. Porque Él sabe que no hemos llegado allá, porque Él sabe que no estamos contemplando al Cordero. 2 Pedro 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3, versículo 8 Y versículo 9. y versículo 9. ¿Qué Dios te dice no sé quién? ¿Qué nos dice Dios en estos versículos? Sí. Vamos a ver, no se ve qué. No se ve qué. 2 Pedro 3. Pedro, capítulo 3, los versículos 8 y 9. Sí. Entonces, finalmente, para motivo de justicia, entonces, finalmente, vosotros sea de acuerdo con otro, teniendo compasión con otro, estimando manera rumán y ser 2 Pedro 3. Hermano Stephen, Dos 2 Pedro Pedro, 3. ¿cuánto? 2 Pedro 3, 8. Ah, mi tiempo. Ok, estamos aquí. Luisa Manolaga de Ripara es un hecho aquí, estimanan cupa. Señor, un día, ta mes cosco 1,000 años, y 1,000 años mes cosco un día. Señor, no te tarda con su promesa manera algún tin es aquí, pa tardanza, ma etin paciencia pa cuboso, y no quiero pa ningún gente va y perdi, ma pa turbina arrepentimiento. Ok. Pero no te quiere, no se quiere haber noche que Dios lo ve quiere así para siempre lucha del ser humano. Pero ahora, mis hermanos, ¿ustedes creen que Dios va a estar eternamente luchando aquí con el ser humano? Yo pienso. ¿Qué piensan? Sí. No se quiere No, así. él tiene su límite. Tiene su límite, tremendo. A Ok. ver. Génesis 6, versículo 3. Génesis 6, versículo 3. Ok. Acabó. ¿Qué te avísanos? ¿Qué nos dice? Sí. Estoy llegando. Yes. Vamos a ver. Avisa, e ora el Señor avisa, mi espíritu lo no lucha cuende pa siempre, pa sobre de verdad, ta carne eta, sin embargo, su día nan lo ta 120 años. Tremendo. Que mandi ahora Dios tiene un periodo de tiempo Entonces, eso significa que el Señor tiene un periodo de tiempo de cual a mí y abo of nos cinco derecho nos vida en Paco Dios.
el cual en ese periodo nosotros tenemos que arreglar nuestra situación, nuestra vida con Él. Ok, so Dios tem um dia botado e qual ele será aprovação. Porque el Señor ya tiene un día puesto, cuál será el día ese cuando se cierre el tiempo de aprobación, el tiempo de gracia. Correto? Esse Eclesiastes 9, versículo 5. Eclesiastés 9, versículo 5. Ok, nós também aqui, por sombra, tem duas coisas. Pues vamos a ver porque hay dos cosas. Uno tá, que Deus tem um tempo fijado, e qual ele busca o mundo, El primero es que el Señor tiene ya un tiempo, una fecha cuando Él va a juzgar al mundo, pero ele dois tá, nós também tem uma fecha, quizás prometo o dia aí. pero el segundo punto es que quizás nosotros también tenemos una fecha antes de esa fecha anterior. Ou seja, nós está dentro dois. Se Jesus está busca o mundo, passa na minha nome. 5 me tá claro? O sea, que el Señor Jesús ya tiene esa fecha y pasa mi nombre y yo no sé, no estoy lista, Of a mim, subir, bobida bocava, 5 vai tá claro. o se nos puede terminar nuestra vida sin que estemos listos. Ok, versículo 12, Eclesiastes 9. Eclesiastés 9, versículo 12. Yes. Revisa, además, gente no conoce su tiempo, manera piscar correr de reda traicionero y para correr de trampa. Así na ayunan de takai de trampa de tempo malo. Ora essa que vem de repente ribanan. Amén. Ok, que me vida no te tienes man. O sea que nuestras vidas no están en nuestras manos. Que tal se Deus su paciência acaba com abo of ami? ¿Qué tal si la paciencia se acaba con nosotros? Camina de visavo mi espírito lo no lucha com gente para sempre. Donde dice que mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Nos agora com Saúl também, Deus abandonou, ¿Se acuerdan ustedes cómo Dios abandonó a Saúl? para sombra e não atende ora Deus a papia. Porque él no escuchó cuando el Señor habló. Pues Deus, num dado momento, a rechazar rei Saúl, 1 Samuel capítulo 15. En un dado momento, el Señor rechazó a Saúl. Primera de Samuel, ¿cuánto, hermano? 1 de Samuel 15, versículo 24 hasta 26. Gracias. Ok, ¿nos tienen? Yes. Ujú. E ora Saúl avisa a Samuel, mi a peca de verdade, mi a transgressar o mandamento do Senhor. E boa palavra não, pa sobra mi tava de medo de e pueblo e escucha não voz. Pensei então pa favor perdonar mi pecado e volver comigo para me adorar Senhor. 26, mas Samuel avisa a Saúl, mi no te volve cubo, pa sobra vos a rechazar a palabra del Señor. Y Señor ha rechazado como rey riba Israel. 26, Yes. Yes. Que mendi Saúl, Dios abandona Saúl. Entonces aquí vemos que Dios abandonó a Saúl. Ok, dus mas aqui que lá se e não por a volver back. Aunque él hizo de todo, él no podía volver hacia él. Yes, de PC é sumamente importante Por eso hoy es sumamente importante para nós aproveitar o tempo que Deus está dando-nos aqui. para nosotros aprovechar este tiempo que Dios nos está dando en este momento. Yes, pues hombre, wak, finalmente Porque finalmente Dios te nos para nos suerte. el Señor Jesús nos va a dejar a la suerte. Brother Steve, ¿vos cámara no está bon? ¿De qué vas a ir? No son tan mira vos. Ah, Ya. mosquito volar arriba, gente. Você diz que coisa estranha. Ok. Dus agora aí, sim.
Então, esta bisa também, lá nos bisa ding, ja, mi nota vele se, promesa Samuel 28. Primera de Samuel 28, no lo vamos a leer. Sim, pero vou pôr no tele, Puedes notarlo, ¿sí? que está mostrando claramente que Deus abandona a Saul e ele vai buscar, lá nos bisa, refúgio, ou contesta se com montador, um espiritista. Vemos aquí claramente en este capítulo que Dios abandonó a Saúl y que Saúl fue a buscar una contesta, fue a buscar un refugio a otra parte. Ok, dus que você pensa, Sandra? Que você mira, vai de um verso hoje. Ok. Bueno, dus aqui na mi hermano estimada, vamos a un rato que men Dios aduna-nos tempo fijo para nos poder nos relación con Él y aceita a través de santuario. El Señor Jesús nos ha dado una fecha fija para arreglar nuestra relación con Él y eso es a través del santuario. Correcto. Tapi saya aqui, se me vai diz rato, me para aqui nanang, lá me diz o texto, né, waktu na texto ita, cita, me quer que es cita, Vamos a ver que el me hermano está quer buscando la cita. Exato, não, ita. Ok. Vamos a leer essa aqui, después de vir es um aqui. Vamos a leer esta parte primero. Ok. Nuestro hermano puede ser, ¿no? Sí, lo voy a leer en español. Dice lo siguiente. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Lo encontramos en el conflicto de los siglos 479.2. Sí, tremendo cita. Sí, entonces no se mire aquí nada, mi hermana, es santuario. No se mire en pantalla también. Ok. Vemos aquí, mis queridos hermanos, en la pantalla el santuario. Sí, y no se mire eigenlijk con Dios que pasa nos dengue experiencia aquí. Y vemos aquí cómo el Señor Jesús quiere ayudarnos a pasar a través de esta experiencia. Sí, eu prometo que me vai dizer coisa aqui, me quero que cita aqui. Antes de seguir, el hermano quiere leer esta cita. Sí, te dice que el tiempo está casi terminado. El tiempo ya casi se acaba. Y la pregunta está, ¿vos refleja la imagen amoroso de Cristo manera me está? Y la pregunta es, ¿reflejas la imagen amorosa del Señor Jesús como debe ser? Y ahora me aguardo apuntar na etera. Y entonces yo fui apuntada hacia la tierra. Y me mira como este tiene vamos a ver, ¿cómo dice? Un viniment, no, ¿cómo dice así? Un getting ready, la en inglés. Preparación. Para preparar. Sí, un tiempo para preparar, ¿sí? Aquí dice que que la tierra tiene que tener un tiempo de preparación. Entre nos. O un tiempo de preparación entre nosotros mismos o en nosotros. Sí, que tienen el mensaje de tres ángeles. Que ha escuchado el mensaje de los tres ángeles. Abraza. O ha abrazado el mensaje de los tres ángeles. O abraza el mensaje de tres ángeles y ángel de visa. Y el ángel dice, sea listo, sea listo, sea listo. Get ready, get ready, get ready. Sí. Nothing Ed visa, nos meste muri un muerto más grande para el mundo que jamás no se llega de morir. ella dice que debemos morir
o tener una muerte más grande que hayamos tenido en este mundo. Sì, a televisa, io miro che ti un'opera grande per farsi, però ti un poco tempo per farsi, sì. La hermana White dice que ella vio que hay un trabajo bien grande para hacer, pero hay muy poquito tiempo para hacerlo. Sì, corretto. Per sé è chiamato urgente, Por eso el llamado urgente, per nos podrenta con Cristo Jesús den el santuario aquí. para así nosotros entrar con el Señor Jesús en el santuario, Ya, eso es el tiempo está corto. porque el tiempo está corto. Ahora, ahora que nos lesa es cita aquí, que nos lesa hoy. Esto cuando leímos esa cita que acabamos de leer, ¿Dónde te íbamos en el santuario en primer lugar? ¿a dónde nos llevas en primer lugar en el santuario? Ok, nos estoy mirando claramente que te íbamos na onda, na el altar. Donde vemos claramente que nos está llevando al altar. ¿Qué nos estás en el altar? ¿Qué hacemos allá sobre el altar? Ok, me sana de visa sacrificio. Hacemos el sacrificio. ¿Sacrificio de quién? ¿Sacrificio de quién? En el caso aquí, no sacrificio. En este caso es el sacrificio de nosotros, Tiene sentido que nos estemos en el altar. en el sentido de que nosotros debemos morir sobre el altar. Pues la cita de visa nos tiene que morir muerto mucho más grande para el mundo que nos llega de morir. Porque la cita dice que nosotros debemos morir una muerte más grande para este mundo de la que hemos hecho algún día, alguna vez. Ese hermano va de visa, si no tiene cruz, no tiene corona. Por eso la hermana White dice, si no hay cruz, no hay corona. Quizás a veces no atumanos cruz y sigue Jesús. O quizás hoy no hemos tomado la cruz o nuestra cruz y hemos seguido al Señor Jesús. Sei de cos. Ese es el asunto. Galatia 2:20. Galatios 2:20. Gálatas 2:20. Correcto. Jesús nos sacaba con el amor en la cruz, Nosotros sabemos que el Señor Jesús murió en la cruz, ¿ok? Pero ahora no so. pero ahora nosotros Nos también tenemos que morir. nosotros también tenemos que morir. Galatia 2:20. Gálatas 2:20. Kiko, Pablo, te nos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Este veo aquí. Sí. Escuela, no se ve ese. Elisa, mi aguardo crucificar con Cristo y no ta a mi ta viva más, ma Cristo ta viva de mí. Y e vida con mi ta viva aguardo en carne, mi ta viva pa medio de fe den eu de Dios, quien de estimame y a entregar su mes pa mí. Tremendo. Como ahora, Kiko nos tengo hacia la noche. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer esta noche? E promé cosco te sali topo con el ora bodriente santuario. El La, lugar, la el primera altar de holocausto. La primera cosa que nos encontramos cuando entramos allá en el santuario es el altar de holocausto. Es Jesús mestra pasa el altar. El Señor Jesús tuvo que pasar sobre ese altar. El mestra muri para nos ave para vida. Él tenía que morir para que hoy podamos tener vida. Nós também tem que morrer para outro año vida. Así que nosotros también tenemos que morir para que otros puedan tener vida. Não diretamente fisicamente, No directamente físicamente, pero é a mim de nós, é voluntade própria. Tem pero que morrer. es yo, mi voluntad propia. Sim, para Cristo põe forma de viva de nós. Para que así Cristo pueda tener esa forma de poder vivir en nosotros. Agora, como voluntade, suppose não tem mais, Pero supongamos que tu voluntad ya no existe más, no está más. quem é sua vontade nesse tempo? Entonces, ¿quién, la voluntad de quién tenemos entonces?
Pues te avisa, door que no tiene más, el tinco ve vivo por medio de fe. Entonces, como, porque dice, como ya no tiene más esa voluntad propia, tiene que vivir a través de la fe o por fe, Sí, depender de Dios, ayuda de Dios. que tiene que depender del Hijo de Dios. Ok, so, ahora nos va en el primer departamento del santuario, Cuando vemos la parte primer primera, mueble, la primera parte del mueble, estamos nos muerto de ami, nos muestra la muerte del yo, anto viva of vivo para Cristo. pero vivo para con Cristo. Anto ginampa delante e vida de feta começar, para meio de fé vou também cana, den ajuda de Deus. Entonces, desde ese momento empieza una vida de fe que vas a vivir por fe a través del Hijo de Dios. O processo de santificação de começar. Entonces, un proceso de santificación empieza en ese momento, So, o guardo justificar no altar, para meio de fé, porque fuiste justificado sobre el altar por medio de la fe. e a vou também seguir cana den lugar, den santuário, Y para vas a meio seguir, de den santificação, para meio de fé. y vas a seguir caminando en el santuario a través de la santificación por fe. Uhum. Ok. Dus que começa nos saco for noite. ¿Qué más podemos sacar en esta noche, en esta tarde? Ok, 1 de Corintios 5, versículo 31. Primera de Corintios 5, 31. 5, Oh, sorry. 15, Primera de Corintios 15 31. y versículo 31. Ok, vamos a con experiencia aquí de altar, cinco toma lugar de nuestra vida. Vamos a ver la experiencia que tiene que tomar lugar en nosotros. Uhum. Dice, mita segura boso rumana, pa e orgullo, umitin den boso, den Cristo Jesús, no Señor. Mita muri diariamente. Amén. Também, eu aqui nos linguagem. Muri Entonces, ¿qué debemos hacer? Muri muri diariamente. diariamente. Já estudia de Cada novo. día. Passo de com vontade sempre que toma over. ¿Por qué? Porque la voluntad siempre quiere tomar las riendas, quiere tomar el mando. Pero se nós temos que ir bem no altar, Pero si lo llevamos cada vez sobre el altar, para nós por quedar sumiso e someter para meio de fé em Cristo. para así someternos, ser así por medio de la fe de Cristo, en Correto. Cristo. Sim. Você vai que deve ser em Galátios 5, En Gálatas 5 nos dice lo versículo, siguiente, versículo 16. versículo 16. Então, Gálatas 5, versículo 16. sim, vai que deve ser. Mamita visa, cana según espíritu, y vos solo no cumple cu deseo de e carne. 17. Pa sobra e carne tapone su deseo contra espíritu, y espíritu contra e carne. Pa sobre saquinanta contrario na otro, pa boso no hasi e cosnan cu boso quiero. Ok. Que mendi. Versículo 17 fue ese. Y Sim, 18. Ah, Y 18. sí, 16 y 17. sim. Perdón. Correto. Sim. Que mendi. É tu luta. Es una lucha. Constantemente, de maneira Pablo de visa, nós temos que morrer. Es una lucha constante, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que morir. Sim, nós temos que dar bem no altar aqui. O sea que tenemos que cada vez regresar al altar, Sacrificar, sacrificar, sacrificar. sacrificar y sacrificar y sacrificar, Queda morrer diariamente. morir diariamente. Tanto não minha vontade, sino divo. Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Cada vez que toma over e bem no altar, Cada vez que quiere tomar el mando, llévelo al altar. repetir a experiência de santuário. Repita cada vez la experiencia del santuario. Te hora que nós alcança a vida eterna.
hasta que alcancemos la vida eterna. Romano capítulo 6. Romanos capítulo 6. Sim, Sandra tinha parte de comentário, você vai ver comentário. Este visa de 5 de 7, hermana por traducir no papiamento, me tiene en español. ¿Urma tiene en español? Sí, hermana te traduciendo papiamento. Te mira, duros conflictos en la vida cristiana. Nos tiene esta visa conflicto nan duro de vida cristiana. No todo es suave en la vida del cristiano. No todo está suave de vida de un cristiano. Se le presentan duros conflictos. También conflicto nan hopi duro. Lo asaltan severas tentaciones. Nanta guardo asaltar dor de tentación an pisar. El deseo de la carne es contra el espíritu El deseo de carne está contra espíritu. y el del espíritu es contra la carne. Y es un espíritu está contra el carne. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, Más cerca nos llegan al fin de historia de eterna aquí, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. más engañoso ataque de Satanás lo está. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Y su ataque no lo mira más violento y más frecuentemente. Los que se oponen a la luz y la verdad Es una cosa contra de luz y es verdad. se volverán más endurecidos y apáticos. No lo mira más duro y no tiene amor, no tuviera apatis. Y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. La rabia más arriba es una cosa estima a Dios y guarda el mandamiento. No. Amén. Amén. Ok, tremendo. Tremendo. E aí, que nós mirem nasce, estava de comentário, Galátios 5:16, teco 17, que nós lemos, Ese era el comentario bíblico de Gálatas 6, de 15 al 17 que acabamos de leer. Yes, que mais nos acerca ao fim, mais dura a luta vira. O sea que entre más nos acerquemos al fin, más fuerte va a ser la lucha. Pensei, é costume começar a ver. Por eso tiene que empezar hoy. Que minha experiência de santuário não porta na final, sino a ver. O sea que la experiencia del santuario no puede ser al final, tiene que empezar hoy. Pensei, o que te disse que não? Mira lo que dice aquí, De Romano capítulo 6, en Romanos capítulo 6, versículo 1, teco 6. del 1 al 6. Ok, vamos aqui. Vamos a verlo. Que divisa? Kiko nos lo visa anto, nos mester seguidem picapa gracia por aumentar de ninguna manera. Con nos cuta morto papica lo sigi viva denje. Of gozo nos saco nos turco aguardo batizado en Cristo Jesús, aguardo batizado en su morto. Pensei, nos aguardo derá junto com ele dor de bautismo de morto. Pamescos com Cristo aguardo lantar for de morto nan dor de glória de etata. Nos também por cana de novidade de vida. Para sobra si nos aguardo unir com ele de semelhança de su morto, ciertamente nos lota unir com ele também de semelhança de su resurrección. Sabiendo essa que nos gente vieu a bordo crucificar junto com ele, padece assim de nos culpa de picar. Para nos nota esclavo de picar mais, para sobra esum cu amuri ta liber de picar. Amém. Tremendo. Uac. A mí diz vai back, live pantalla. Então, Vamos a ver. Un momentico, otra vez a la pantalla. sí. Ok. Hermana, no, não te dice. Entonces, é persona mestra dice. Ok, dus, nós te mira, que Mandy, se me diz vai back rato, nós Vamos. te mira, nós te mira toch, é sacrifício que não, Cristo e nana? Vemos en la pantalla el sacrificio de Cristo. Sí. Dus, nós te mira que não, e ele lava mano aqui não. Y vemos detrás ahí el lavamanos. Ok.
Dus si nos vai ahora aí, aqui nanan, nos te mira el altar de sacrificio en primer lugar. Entonces, si vamos otra vez aquí donde está mostrando la foto, vamos otra vez al altar de sacrificio Y después también lavamano. y después viene el lavado. Ok, so en nota contrario, O si sea, no, no es contrario. altar tengo bien para mí, cava el lavamano. O sea, que primero tiene que venir el altar de sacrificio y después el lavado. Sí, dus wat pensei tira son ave que o piende ave te queda bine agua, que tu vai bine agua. Por eso hay mucha gente hoy en día que pasan primero al lavado. Sí, pues son a cambia e orden de santuario. Esa hermana traducir, Sí, Rubens. Ah, es que hermana, es que me indico, pensé yo piene ta que da bien back, que me indica que da bien bautizar, que me, sí, la persona vuelve a rebautizarse. Ok, por eso. O sea, porque como dijo el hermano Steven, cambiaron el sistema del sacrificio, o sea que en lugar de pasar primero al sacrificio, pasan al lavado, que es otra vez bautizarse cada vez. sí, Mm. di con. Pues cada vez anda sintiendo mes malo, no sintiendo mes malo, no te quiere bautizar, bautizar, bautizar. ¿Por qué? Porque la persona se siente cada vez mal y mal y mal, entonces se van y se rebautizan cada vez. Aí, sí, tiene que bautizar 5 veces, 6 veces. Hay personas que se han bautizado de 5 a 7 veces. Sí, di con. Pues ¿Por qué? cambia el orden de santuario. Porque cambiaron la orden del santuario. Na bote lavamano para mí, cabe altar de sacrificio. Porque pusieron el lavado primero en lugar del altar de sacrificio. Pero Dios abotea cine que você tem oração de com ele abotea cine. Pero Dios lo puso de esta forma, como debe ser. Y Sí. Dios sabe por qué lo puso. Ok, so no tiene sentido si me queda bine agua sin pasar en el altar aquí para queimar mi picanan y nan para mí. Ok, o sea que no hace sentido que yo venga cada vez al lugar de lavado, bautizarme, sin antes pasar en el lugar del holocausto de sacrificio. O Ok, altar del sacrificio. sí, pues a mí tengo que morir na cruz para mí, Porque yo tengo que morir primero en la cruz. después me voy a rodear Después soy enterrado y después me colanta back. y Resurrección. después me puedo levantar de nuevo. Pues bueno, te dera un ende vivo. Porque tú no puedes enterrar a alguien que está vivo. Ok, esto es cruel, bueno, poder es vivo. Eso es muy cruel. No puedes enterrar a alguien vivo. Of no se ende vivo. O enterramos hoy en día a gente viva. En de bij toch? Dus geen tingo muri pro me, de forma natural, también también go. O sea que por eso la persona tiene que morir así como en forma natural. Juist. Da wo, ora que guarderá, Entonces, cuando esta persona es enterrada, ya no te eta viva más. ya esta Awo. persona no vive más Pues ela muri, eta derá que bau, porque esa persona ya murió, ya está enterrada aquí, 6 pies bau de terra, 6 pies bajo tierra. y a outra lanta ve como una criatura novo. Después despertará como una criatura nueva. Você visa e cosnan a passa cava y ata turcos a vira novo. Entonces, por eso dice la Biblia, esto ya todo ha pasado y por eso hay cosas nuevas. Ok, dus wat de único ne den su morto Por eso tú te unes con él en su muerte, y mes cosco el alanta. Nos tambe polanta for di morto. así como él se levantó, nosotros también podemos levantarnos de la muerte A wonos pocana wo den kiko, novedad de vida. y ahora podemos caminar en la novedad de la vida. Pues di con e ami ta morto. ¿Por qué? Porque el yo ya está muerto. E ami que te ponemi peca que tu vai. El yo que me hace pecar cada vez. Pues uma no, ami no que sigue e voluntad de Dios, sino de nos mes. Porque el yo no quiere seguir la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Por eso, pensei,
Dios está llamándonos a para Kiko, para morir con él, Por eso hoy en día Dios nos está llamando para morir con Él, para nos por viva con él. para así poder vivir con Él. Para su dor de estar unido con él, Porque al estar unidos con Él, den semejanza de su muerto, en la semejanza de su muerte, e ora él nos provisa con lo único con él, den ciertamente den semejanza de su resurrección. podemos decir en ese momento que nosotros podemos unirlo con Él en la semejanza de su resurrección. Fin e experiencia aquí nos no mire tata. Sin esta experiencia no podremos ver al Padre. Você revisa en vers 6. Por eso dice en el versículo 6, A worco nos comprende e aqui. ahora conociendo esto, Nos gente viu, sim, nos gente viu a wordo crucificar. que nuestro viejo hombre fue crucificado, Dessa si te culpa de pecar, que el pecado, el cuerpo del pecado sea destruido, a wo e não tinos mará mais, pecar não tinos escravo mais. el pecado ya no nos tiene amarrados, ya no nos tiene como esclavos, Então, é um biota de ra, um novo te biba aqui. porque el hombre viejo está enterrado y ahora un hombre nuevo está viviendo ahora. Você revisa em versículo 7, Porque, é sungo a morrer, solamente snanco a morrer, porque en el versículo dice, porque el que ha muerto, solamente los que han muerto, solamente não está livre de pecar. solamente ellos son libres del pecado. Ok, dus nenhum gente que não passa no altar aqui não. O sea que ninguno que no haya pasado a través de este altar, Por nada de bautizar. en balde se bautiza. Você não te ajuda com nada. Eso no ayuda con nada, no va a poder ayudar. Você mesmo morre para boar o derá. Tienes que morir primero para que pueda ser enterrado. Correto. Não se mire? So, é morto tan necessário. Porque la muerte es necesaria. Ok, Wakawo, versículo 7 de Romano 8. Vamos a ver esto, el versículo 7 de Romanos 8. Assim não? Romanos capítulo 8, versículo 7. Ok, estande. Romanos 7:8. Sim. Você vai quase terminar. Ya casi vamos a terminar. 8, 7, sim? 8:7, no 7:8. Não, 8, 7. Romano 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. A sobra, en mente fijar riba e carne ta enemistad contra Dios, a sobra e nota somete su mesna e lei de Dios, como que e nota capaz pasi e sei tampoco. Versículo 8. Y es nanku ta den carne no por agradar a Dios. Juist. Que men, orboaki nang gente no por cana de ley de Dios. Si vemos bien, la persona no puede andar en las leyes de Dios, Esta den enemistad para con Dios. porque está en enemistad contra Dios. E no por más se cuanto e purba e no por guardar ley. La persona no puede, por más que haga todo lo que quiera, no puede guardar la ley. ¿Para qué motivo? ¿Por cuál motivo? Pasó esta den carne. Porque está en la carne. E no por agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Pero es nanse de nuevo manera meseta. Pero los que nacen de nuevo, como debe ser, Pasando por mena el altar de holocausto. pasando primero a través del altar del holocausto Cava guardo derá. y después para ser enterrado. Versículo 9 de Biniori. Entonces dice el versículo 9. Que dice, pues nanco aguardo capaz de hacerlo de forma correcta. Sin embargo, vos no te den carne, sino den espíritu. Den espíritu. Si de verdad espíritu de Dios está viva den vos, mas si un gente no tiene espíritu de Cristo,
e no ta pertenecen allí. Mire, que mendi, que men gente si no cana correcto, Si la persona no camina correctamente, passando door il meubel nan dingen sequentie correcto, pasando a través de los muebles en la secuencia como debe ser, het ding enemistad y nota agrada a Dios. está en enemistad y no agrada a Dios. Ok, en nota canando de espíritu. No está andando en espíritu. Entonces, si él no tiene espíritu de Cristo, Y si la persona no tiene el espíritu de Cristo, él no te pertenece en je. no puede permanecer en él. Ok, Wakawo, versículo 10. El versículo 10. E se Cristo ta den vosso, aunque é curva ta morto pa motivo de picar, todo espírito ta vivo pa motivo de justicia. Juist. Que mendi, nos meseta morto, O sea que nosotros debemos estar muertos pa viva con Cristo. para poder vivir con Cristo. E naturaleza que nos tiene aquí, nos no puede una rienda suelta. La naturaleza que nosotros tenemos en este momento no podemos darle rienda suelta. Por eso nos no puede confiar, maldita el hombre, y gente que te confía en gente. Porque no podemos confiar en este cuerpo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Correcto, talvez se nos tem que viver uma vida de fé, mas né, Pablo bisa, é vida que me vive agora para diante, me viver para meio de fé, den ajuda de Deus, quem de estimar-me e a entregar-se para mim. Por eso Pablo dijo que hay que vivir por fe. Como leyó, ¿cuál versículo es ese, hermano? Esse estava da Galatio na 2:20. Como Galatas 2:20 dice, sobrevivir en fe. Ok, vamos a me vai para me ronda. Vamos a ya aquí a clausurar. Juan 3:3 e depois nós também back aqui na para para clausura. Juan 3:3 e Vamos a leer 3:5. Juan 3:3. 3:3, sim, então acaba verso 5, acaba verso 6. Y después el versículo 5 y 6. Y Jesús a contestar y avisé, de verdad, me te avisaba, si un gente no nace de nuevo, él no por mira el reino de Dios. 5. Jesús a contestar, de verdad, me te avisaba, si un gente no nace de agua y de espíritu, él no podrá entrar el reino de Dios. Lo que está nacido de carne, está carne, y lo que está nacido de espíritu, está espíritu. Acabou, versículo 7. No queda extrañar como avisado, vos me externaste de nuevo. Ajá, suma de com, em natureza aqui, você não pode heredar, mas nem não está aqui, você não pode heredar o reino de céu. ¿Por qué? Porque con esta naturaleza que tenemos no podemos heredar el reino de los cielos. Que mente que nós tem carnal aqui, nós não pode heredar o reino de céu. Con esta mente carnal que tenemos no podemos heredar el reino de los cielos. Se nós tem que morrer para comer carne, Por eso tenemos que morir a la carne, para nós poder viver por meio do Espírito. para así poder vivir a través del Espíritu. Juan 1, versículo 2. Juan capítulo 1, versículo 2. Está arriba a pantalla. Lo podemos leer. Ok. Que te avisa. Sí, Juan 1, versículo 2. Me divisa, estaba tan al principio con Dios. 1, 2. Sí. Es many versículos. Ah, no, sorry, 1 10 2. 1 10 2 era. Até um. Sí, te visa. Matures nanku a recibir. Nanan el aduna es derecho para vir ayuna de Dios. Es nanku ta quiere den su nombre. Es nanku ta quiere den su nombre. ¿Es 3? Sí, sí, nada bom, 10 2. Pero em vez de direito, ele usa a palavra poder, aqui na inglês. Corrección, Juan 1, 12. Sí, Juan 1, 12. E, sim, em vez de usar a palavra direito, para birayu, En lugar de usar la palabra, ¿cómo se dice esto? Potestad, creo yo, de ser hijos de Dios. sim, na versão King James, ele usa poder para birayu de Deus.
En la versión King James dice poder para ser hijos de Dios. Correcto. So, a wo, ding es santuario, wo, después de muerto, o por lanta, beca, wo, con vida nuevo. Después, en el santuario, después de la muerte, puedes levantar para vida eterna. Entonces, uno va a tener y en lugar santo. Entonces, ¿qué pasa? Vas a entrar en el lugar santo Ahora, ve topa con Jesús na una, para en el encontrarte, lugar santísimo. con el Señor Jesús. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Correcto el bingo. Entonces, va que debe ser para nos clausurar. Ahora, Romanos 6:8. Ahora, si nos amamos con Cristo, nos te quiere que nos lo viva con él también. Sabiendo que Cristo, siendo lantado fuera de muerto, no muere nunca más, muerto no tiene dominio riba de. Paso é morto que ela muri para picar vez e para sempre, mas é vida que esta viva para Deus. Ó, mire, então nós temos que morrer para picar, para é carne. Sí, tenemos que nosotros morir contra, o sea, no contra la carne y el pecado, Sim, para nós por viva para com Deus. para así poder vivir con Dios. Você deve saber, versículo 11, Versículo mescos 11, 11. Romanos 6. Sim, mescos você também considerar você mesmo morto para picar, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Tremendo. Agora, PC não permite picar, reina de vosso corpo mortal, assim que você mister obedecer sua paixão. E não sigue apresentar membro de vosso corpo não picar como instrumento de injustiça, mas apresentar vos mesmo na Deus como estão vivo, fora de morto não, e vosso membro não como instrumento de justiça para Deus, para só picar lo não tem domínio, picar lo não tem domínio de para só é culpa está morto, é carne está morto. Entonces, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque el cuerpo y el pecado ya están muertos. Eso, Sí. Eso fue Romanos 6, de 1 al 14. 14. Sí. Correcto. A 15, me avisa. Sí. Pa sombra vosso nota bau de lei, ma bau de graça. Que cantou? Nos lo peca, pa sombra nosta bau de lei, nos nota bau de lei, ma bau de graça. Ele avisava de nenhuma maneira. Bueno, pa nos por round off, Vamos a terminar. nos tem opicos mais de estudia. Tenemos mucho más que estudiar, Pero até aqui não nos mira cava, que Deus suplanta para conosco. pero hasta aquí hemos visto cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. E planta para nós passa, nem como Cristo passa, na lugar de sacrifício aqui. Y el plan es que nosotros pasemos en ese lugar de sacrificio igualmente como Cristo lo pasó. Morir na ami, carne, picar, Para que haya muerte en el yo, la carne. sim, picar, e para nós topa, bacana vai, sorry, de lugar santo, Sorry, Román, repetí. para nós bacana vai com ele, de lugar santo, Para que nosotros podamos caminar con el Señor Jesús al lugar santo e topa com ele, em lugar santíssimo. y así encontrarnos con Él en el lugar santísimo. E não é GPS te manda-nos. Ahí el GPS nos manda a nosotros. Pero nós não pode hanchi cabrito. Nosotros no podemos coger el camino del cabrito, de la cabra. Sí, camina más corto, camina de tierra. No, no, no. O sea, un camino corto, no podemos cogerlo. Tenemos que, nos tinco corre, mané el GPS de nosotros. Nosotros tenemos que andar así como el GPS nos indica. Pasoma vos turta yunan de Dios dor de fe en Cristo Jesús. Porque Pasoma vos tur co agora batizado em Cristo, a viste vos mes com Cristo. Galatas 3:26 teco 27. eso fuera Gálatas 3, 26 al 27. Ok, que saque nós vai terminar de oração. Por eso vamos a terminar con oración. Ok, Sandra deve rezar con nós. La hermana Sandra va a orar por nosotros.
Estábamos cabeza con palabra de oración. Nos tata kutana cielo, Señor, buen nombre sea santificado, ahora y para tu eternidad. Este día, amor, nos para comprender, Señor, que nos tiende vaina altar de sacrificio, Señor. Vos conoce cada uno de nosotros su corazón, tata. Y vos saco que con nuestras trobas con el Señor. Pensé nos arrogaba de una nossa força, tata. Para nos por vai einan, Senhor, e laga. Tur e ami, einan, Senhor, pa. Nos por muri completamente na e ami, Senhor. E pa abo por toma control de nós, Senhor, e assim abo por viva de cada de nós, Senhor. Láganos por mira, Senhor, que o tempo de graça está cerrando e que também nos por muri qualquer momento, Senhor, e que o nos vida ta queda sea para bom ou para malo, Senhor. Permitir que nos por tuma nos vida espiritual na sério, Senhor, e que nos por compreender, tata, e importância, Senhor, de esse sacrifício que vai ser para nós, Senhor. E que nada de mundo aqui não lo tá bom, para sombra não tá vale nada para nos ganhar mundo e perder nos almas, Senhor. Pero permitir que nos por entregar tudo coisa ao Senhor, que não tá agradável, den el altar, Senhor, e assim na Tata Santo, que nos por lanta vida, nos por lanta, Senhor, for morto, e nos por viva vida novo com vos, Senhor. Amén. Tata, permitir que a vigilia aqui por hacer impacto em cada de nossa vida, não, Senhor, e que nos por queda na abo, Senhor, que está den el lugar santíssimo agora aqui, Senhor, que nos por seguir o caminho da botar, Senhor, e assim na Tata Santo, que nos porta 144.000, Senhor. Amén. Queda com cada de nós, Senhor, e permitir que nos porta luz também para nossa família, com nossa vizinha, Senhor. Assim também que nos por testificar através de nossa vida, Senhor. Nuestra peditura es aquí, en Tata Santo. No pasó ti nada bon de nos, pero para el mérito grande de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Danke Samen por oración. Mamá Sandra, gracias por la oración. Sí. Gloria a Dios. Ahora, permitime un rato. Sí, entre tanto está pensando en nuestro con un cantico, después nos adrienta con nuestro man Alan, ya nos mirecaba. Mientras tanto, vamos a cantar un himno y después vamos a entrar con el hermano Alan. Sí, está con hermana Richelin de ahí. Sí, brother. Sí, esa hermana tiene uno de Sterling. Sí. Sí, anterior y después nos va para brother Alan. Sí. La hermana va a cantar primero y después pasamos para con el hermano Alan. Sí. Nos va a cantar cantica número 1381. Sábado Santo de Señor. Hermana Richinita Pami, cante ahorita. Sí, sí, hermana Viola. Ok. Sábado Santo di Señor, AMS bendicional, Dios divino va a crear y también santificar. Si es sábado, Señor, AMS bendicional. Él lo tapa un señal, dor de tu eternidad. No busca placer ya vos, vanidad y estupidez. Dios ticos nada más mejor,
cruz de dolor. Sí, es sábado, Señor, pa emes bendicionar. El tapa un señal, dor de tu eternidad. Ore sabat kuminsa, na ora solo ba, kas Christian runitu, ku alabanza na Señor. Si es sábado, Señor, emes bendicionar. El tapa un señal, dor de tu eternidad. Pide gracia y salvación y victoria del Señor. Ayúdanos con poder, pa su sábado nos guarda. Si es sábado, Señor, pa emes bendicionar. El tapa un señal, dor de tu eternidad. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Danke, hermana. Viola. Richelita hermana. también. Hola. Sí. Nos pasa rápidamente para doctor Alan Uceda. Vamos a pasar rápidamente para el doctor Alan. Sí, después del doctor Alan nos hace sección de oración y el canto y después nos cera. Después de la presentación del doctor Alan, haremos la sección de canto y oración y entonces cerramos. Yes. Así, bienvenido, doctor Alan Secanos. Danke por aceptar la invitación. El doctor Alan, sea bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Doctor Alan lo trabaja con nosotros, manema visa ave, mañana y otro mañana. El doctor Alan va a estar con nosotros esta noche, mañana y el domingo, Dios mediante. Amén, amén. Así nos da Dios te va a usar grandemente como su instrumento Así Dios lo va a usar grandemente como su instrumento para compartir con nosotros la palabra de Dios. para compartir con nosotros la palabra de Dios. Ok, ahora aquí mi hermano Alan Bueno, hermano Alan, es su turno. Tiene su micrófono. nos tur que saque que Dios tiene preparado para nos ave. Cuatro pan caliente for the cielo que Dios ha preparado para nos. Nosotros queremos todos saber cuál es el pan caliente que Dios tiene para nosotros esta noche. Amén. Que el tiempo es suyo. El tiempo es suyo, hermano. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad y gracias al hermano Steven por la invitación. Romana Machadanki, para oportunidad aquí. Entonces, te agradezco, Bruno Steven, también para oportunidad aquí. Una pregunta. Necesita a compartir tu pantalla, ¿no? Sí, Sí, por favor. Sí, yo le hice a usted co-host, o sea que voy a parar mi share para que tú puedas compartir.
porque queda na altura de toda a profecia na que está passando atualmente. Aqui vamos estar um bom canal, ainda tem esperança.